El título del mensaje, ¿cristiano o matetes? ¿Hay diferencia? ¿Cristiano o matetes? ¿Hay diferencia? No se preocupen que ahorita van a saber lo que es matetes, ¿ok? Ok, quiero que lo recuerden, ¿ok? Y les invito a estar en pie para leer en la palabra en Lucas 9, 23 al 25. Lucas 9, 23 al 25. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Así que esa es la porción de la Escritura que vamos a leer. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra. Como siempre, te pedimos, Señor, tú conoces cada vida que está aquí. Tú conoces quién está aquí, Señor, que es tu hijo, tu hija. Tú conoces quién está aquí, que no, que nunca verdaderamente ha tenido un encuentro contigo, Jesús, que nunca ha rendido su vida. Es posible, Señor, que lleve años y años en la iglesia, pero que nunca se haya arrepentido y nunca te haya confesado genuinamente. Clamamos por esas vidas también, Señor. Y clamamos como iglesia. Queremos que tu palabra, Señor, sea verdad en nosotros. Que nosotros, Señor, podamos vivir tu palabra. No solamente escucharla, no solamente leerla, Señor, sino vivirla para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor. Gracias por cada vida que está aquí. Gracias por cada vida que está por primera vez con nosotros. Gracias por eso, qué bendición. Y te pido que me cubras, Señor, en tu gracia. Porque sin ti nada puedo hacer, Padre amado. Que cada palabra que salga de mi boca sea la que esté conforme a tu palabra en este día y lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? Este es uno de los textos en la Escritura que son tan claros, tan contundentes sobre lo que implica seguir a Jesús, ¿ok? Lo que implica seguir a Jesús, lo que implica ser un discípulo de Jesús. Y es importante que nosotros entendamos qué es lo que dice la Biblia. Y sobre todo, si yo participo de la iglesia, ¿dónde yo estoy? Con relación a lo que la palabra dice de aquellos que son sus discípulos y aquellos que dice que no lo son. Porque muchas personas podrían pensar que se puede seguir a Jesús, que se puede ser un cristiano, pero que no necesariamente hay que ser un discípulo. Que uno podría ser un cristiano sin ser un discípulo del Señor. Pero nosotros, independientemente de las ideas que tengamos y lo que nosotros podamos creer, la única norma de fe es la palabra de Dios. Así que vamos a ver qué dice la palabra. Para empezar, Jesucristo nunca utilizó la palabra cristiano para referirse a sus discípulos. Él nunca la mencionó. Siempre se refirió a ellos como sus discípulos. Así que ¿podríamos nosotros considerarnos cristianos, pero no discípulos? ¿Podemos nosotros hacer esa diferencia?
No, los discípulos son ciertos tipos de cristianos, que eso sí, que están comprometidos y consagrados y están, ¿verdad?, lidiando y trabajando con su vida. Oye, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, tú sabes, pero yo no estoy en esa, ¿verdad? Yo no soy tan fanático. ¿Es eso posible? No por lo que tú puedas creer. Realmente, ante la Biblia es muy poco importante lo que tú puedas creer y lo que yo pueda creer. ¿Qué dice la palabra? Porque la palabra es la verdad. Lo que va a permanecer para siempre, dice la Escritura, es la palabra de Dios, no lo que nosotros podamos creer. Al contrario, nosotros podríamos estar confundidos y sería muy triste, ¿verdad?, tener que enfrentar la eternidad creyendo una cosa cuando era otra. Así que en la Escritura, para dar una respuesta rápida, si la Biblia hace una distinción entre lo que es un cristiano y lo que es un discípulo, pues mira, no hace distinción ninguna. Toda persona que es cristiana, bíblicamente hablando, es un discípulo del Señor. Si no es un discípulo, no es cristiano. O sea, no podemos separar estos conceptos, estos nombres. Es imposible ser salvo sin ser discípulo. No se puede tener a Jesús como Salvador sin tenerlo a Él como el Señor de nuestras vidas. No se puede separar esos títulos cuando se refiere a los hijos de Dios, Salvador y mi Señor. No se puede. Pero hay gente que cree que se puede y lo hacen. Pero ¿qué dice la Biblia? Y no estamos hablando de que yo levanté la mano, yo repetí una oración del pecador, ¿verdad?, yo pasé al frente. Porque uno podría hacer todo eso, pero si no fue genuino en el corazón, y si, como dice Jesús, uno no ve el fruto de esa decisión, pues de nada sirve hacer todas esas cosas. Lucas 9:23 es un pasaje bien famoso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y nosotros vemos, si fuéramos a ver la aplicación en una vida de ese texto de la escritura de Lucas 9:23, la vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando le está hablando a los Gálatas, dice allí en esa carta, en el capítulo 2, verso 20, es una exposición personal del apóstol Pablo precisamente de esa demanda de Lucas 9:23. Él dijo lo siguiente: con Cristo estoy, y lo pueden proyectar, ¿verdad? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, él está diciendo lo mismo de diferentes maneras. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que es Pablo mostrando en su propia vida el cumplimiento de lo que Cristo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La palabra discípulo, yo les dije, mira, la palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. En plural en el libro de los Hechos, cuando por primera vez le llaman cristianos allá en Antioquía. Y luego Pedro en su carta también utiliza la palabra cristiano, y en otra carta, que no recuerdo ahora, también son 3 veces las apariciones de esa palabra cristiano en el Nuevo Testamento. ¿Usted sabe cuántas veces aparece la palabra discípulo en el Nuevo Testamento? Aparece más de 260 veces en el Nuevo Testamento. Y refiriéndose a los hijos de Dios. Y esa palabra que aparece más de 260 veces en el Nuevo Testamento, en el griego que fue escrito el Nuevo Testamento principalmente, es la palabra ¿cuál? Matetes. ¿Ok? Matetes es la palabra en griego que ha sido traducida como discípulo. Así que lo que dice allí es cristiano o discípulo. Hay diferencia, verás el título del mensaje. Jesucristo nunca llamó a ser salvo a alguna persona sin ser su discípulo. Nunca. Nunca en el Nuevo Testamento. De hecho, el mismo versículo de la Gran Comisión
en Mateo 28, 19 al 20, que está hablando Cristo también. Y es uno de los pasajes, ¿verdad?, famosos con relación a la gran comisión. Mira lo que dice allí, Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos. No dice, vayan y hagan salvos, vayan y hagan cristianos en el sentido de salvación, no. ¿Qué dice? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos como primero discípulos, luego bautizándolos. Y fíjate el versículo 20 que amplía, ¿verdad?, precisamente el hacer discípulos, enseñándoles, versículo 20, que guarden, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que la gran comisión, el mandato de nosotros, evangelizar, la implicación es que vayamos y hagamos discípulos. Eso es lo que dice la Escritura. Viendo, ¿verdad?, lo que dice el diccionario Vine con relación a lo que es discípulo, dice: un discípulo no es meramente uno que aprende, no es solamente en el sentido de como un alumno, ¿verdad?, como un pupilo, no, sino que implica más que eso, es un seguidor, un partidario. De ahí, dice el diccionario, que se le mencione como imitadores de su maestro. Así que cuando hablamos de discipulado, no estamos hablando de transferir unos conocimientos. No es un estudio de la palabra, sino es una transferencia de vida. ¿Qué es lo que hacía Jesucristo? Y fue lo que hizo con sus discípulos. Caminando con ellos, viendo con ellos. Así que cuando uno escucha eso, que dice, no hay cristianos sin ser discípulos, o sea, no se puede separar, y uno sabe la implicación de ser un discípulo. Quizás algunos de los que están aquí digan, pero yo no soy perfecto, pastor. Yo tengo muchas, ¿verdad?, tengo muchas cosas que trabajar, y eso está bien. Porque ¿cuántos perfectos hay en el mundo? ¿Cuántos perfectos hay aquí? Ninguno. Así que, ¿de qué estamos hablando cuando habla de que no puede separar a alguien que es salvo de que es un discípulo? ¿De qué estamos hablando? Es de un proceso, es de un caminar con el Señor. Porque perfectos no somos, y la misma Biblia lo dice claramente. Así que pero la implicación es que el que ha nacido de nuevo, el que ha recibido al Señor, o sea, los discípulos de Cristo, entonces definitivamente ya no pueden vivir como vivían antes. Es un proceso de Dios trabajando con nosotros, donde cada día, por definición bíblica, cada día el yo nuestro está siendo crucificado cada día, como decía ahí, por amor a Dios. Cada día lo que se supone de nosotros es que nos neguemos a nosotros mismos para la gloria de Dios. Eso es lo que es un discípulo. Y Dios va trabajando con nosotros. Y hay misericordia y hay gracia porque Dios nos conoce. Obviamente, nosotros vemos al mismo apóstol Pablo lamentándose, ¿verdad?, de lo que dice Romanos, lo que vemos en Romanos, lamentándose él de su carne, porque es una realidad. Así que no estamos hablando de que están los que son perfectos, un discípulo es perfecto, no, porque eso no es lo que queremos implicar. Lo que la Biblia implica es que definitivamente el que ha recibido a Cristo está ya en ese camino de discípulo, donde lo que Cristo pidió es que nosotros nos neguemos a nosotros mismos cada día, que seamos crucificados, ¿verdad?, nuestro yo cada día para la gloria del Señor. Y eso se muestra en un cambio. Y los tiempos son distintos, cómo Dios trabaja, pero eso tiene que ocurrir. Una persona que el pecado no le molesta, que dice que ha recibido a Cristo, que lo recibió en la iglesia bautista de Glenview, pero que puedes vivir igual. Sigue tomando las mismas decisiones, sigue tratando a la gente de la misma manera, sigue ofendiendo a todo el mundo de la misma manera, no le afecta el pecado, sigue participando de las obras infructuosas del mundo sin ningún problema. Bíblicamente hablando, esa persona no ha nacido de nuevo, esa persona no es un discípulo. Y ese es el mensaje en este día, ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros? Porque el que viene a Cristo, aunque cada uno de nosotros es diferente y los tiempos del Señor y su obra en cada uno de nosotros es distinto, el que viene a Cristo nunca podrá ser igual. Nunca.
tienen que haber cambios. Algo tiene que pasar. Y nadie tiene que decírselo. Es la obra del Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. No es una iglesia legalista. Cuando yo me convertí, y ustedes saben de mi testimonio, a mí nadie se me mandó detrás para ver qué yo estaba haciendo. Para decirme, no hagas esto, no hagas aquello, lo otro, no. ¿Verdad? Porque nosotros entendemos que si el Espíritu Santo no trabaja contigo, ¿de qué vale que una persona haga? O sea, lo que un hombre pueda cambiar en tu vida, si no viene de Dios, no tiene valor ninguno delante de Dios. Así que nosotros, ¿verdad?, respetamos esa obra del Espíritu Santo. Pero cuando el Señor llega, hay cambios. Y yo recuerdo que nadie me había dicho nada, pero yo tenía camisas y cosas con unos mensajes terribles y malas palabras y cosas. Y el Señor, por allá, eso no me gusta. Y lo boté. ¿Cuántos aquí, verdad, el Señor ocurrió eso en su vida por allá? Nadie le estaba diciendo, pero esto no me gusta, esto no me agrada, esto, ¿verdad? Es parte, es la obra. Yo recuerdo que como parte de eso yo tenía un montón de música mala también. A mí siempre me gusta la música, y soy músico, hijo de músico, padre de músico, esposo de músico, por no decir música. Y siempre me ha gustado, pero tenía discos horribles también. Y cuando el Espíritu Santo dice, no, eso no me agrada, yo recuerdo que yo cogí los LP. Los jóvenes no saben ni qué es eso. Los LP, y boté un montón de LP y salsas y bueno, y cuánta cosa había. Y de rock. Muchachos, y después me arrepentí porque boté algunos que no tenía que botar. No eran malos, pero pues como estaba así, que lo boté todo. Boté unos clásicos y todo, bueno. Pero es que es lo que pasa. El ser discípulo implica que cada día aprendemos a morir a nosotros un poco más. Aprendemos a morir un poco más. Aprendemos a entregar cada área de nuestra vida. Ese proceso comienza cuando Cristo viene, nos hace discípulos y es inevitable hasta que nos muramos o el Señor venga por nosotros. Así que morir al yo es más que hacer cambios externos o cambios en la rutina religiosa. Tenemos que cuidar eso. Porque podríamos pensar, no, ahora yo voy a la iglesia. A la iglesia va cualquiera. Jesucristo mismo dijo que en la iglesia va a haber inconversos. Que el trigo y la cizaña crecían juntos, que no sacarás la cizaña porque te podías equivocar. Así que no es ir a la iglesia, cualquiera va a la iglesia. No, ahora yo ofrendo. Eso lo puede hacer cualquiera también. De hecho, mucha gente que genera grandes cantidades de dinero por el narcotráfico y el bajo mundo terrible, muchas veces ayudan, ¿verdad? Muchas iglesias y todo. Y queriendo de alguna manera lavar sus pecados. Así que ofrendar puede hacerlo cualquiera. Repetir unas oraciones, eso cualquiera puede repetir unas oraciones. Decir que ahora tú eres bautista. No, pero pastor, no cualquier bautista, soy bautista del sur. ¿Y qué? Voy a la iglesia bautista de Glebio. ¿Y qué? Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Entiendes? Como dije, ¿verdad? Aquí tenemos aire acondicionado, asientos comoditos. Pues mira, yo prefiero eso que... Cualquiera puede ir. Cualquiera puede hacer ritos religiosos, cualquiera. Vestirse de una manera, cualquiera. Podemos hacer muchas cosas y nosotros los seres humanos somos tremendos haciendo cosas afuera. Trabajando con lo de afuera, de alguna manera creyendo, ¿verdad?, que engañamos a los demás. A veces los podemos engañar, pero a Dios nunca y a nosotros tampoco. Parte de este mensaje, cuando uno ve la implicación de que todos los hijos de Dios son discípulos de Jesús. Que todos los hijos de Dios son llamados a pagar un costo. Y el que no paga el costo, bíblicamente hablando, no es discípulo. Y parte de la urgencia, mire, Jesucristo estaba hablando en Mateo, ese gran sermón del monte, capítulo 5, 6 y 7. Y cuando Jesucristo está terminando de dar ese sermón,
En Mateo 7, 21 al 23, mira lo que dice. Ustedes lo saben, pero mira lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mira esto. No fue en otro nombre. En el nombre de Dios profetizamos. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que no es un asunto de lo que podemos hacer externamente y aún los ritos que podemos hacer, sino es un asunto del corazón verdaderamente. ¿Ustedes se imaginan eso? Haber estado 20, 30 años en una iglesia, morir y que Jesús te diga, nunca te conocí. Y el mensaje es ese. ¿Dónde estoy yo? O sea, ¿qué implicaciones tiene para mí el reino de Dios en mi vida? En mi vida personal. No aquí en el culto es fácil. En mi vida personal. ¿Qué impacto tiene en mi mente, en mis caminos, en mis pensamientos, en mis decisiones, en mi trabajo, el reino de Dios? ¿Qué impacto tiene en mi vida la palabra de Dios cuando yo me relaciono con mi familia, con mis amigos, con los conocidos, con mis enemigos? ¿Qué impacto tiene con eso? ¿Dónde verdaderamente está mi corazón? Seguir a Jesucristo implica ser un discípulo. Y ser un discípulo implica negarse a sí mismo cada día. Y qué tremendo, ¿verdad? Como lo dice Lucas, para que no se nos olvide que es un asunto diario. Y me gustó lo que dijo alguien, ¿verdad? Con relación a qué quiere decir eso de negarse a sí mismo. Y lo explican de la siguiente manera. Dice, Pedro negó una vez a su Señor y lo hizo diciendo, no conozco a ese hombre. Negarnos a nosotros mismos quiere decir, no me conozco a mí mismo. Es ignorar nuestra propia existencia. Es tratar a nuestro yo como si no existiera. Totalmente contrario a lo que es normal, porque nosotros lo que queremos no. Lo más importante en este mundo soy yo. Ese es lo natural de nosotros. Y cuando hablamos de un discípulo, cuando hablamos de negarse a sí mismo, la implicación es esa, no yo. Si vamos a ser seguidores de Cristo, tenemos que decirle que no a nuestro yo. No. Y aún más, olvidarnos de nuestra existencia. No yo, sino Él. No tú, sino Cristo. El Señor creciendo en nosotros y nuestro yo menguando. Eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Eso es lo que tiene que pasar. Tiene que molestarnos el pecado. Tiene que molestarnos si la simiente de Dios ha llegado a tu vida, si el Espíritu Santo está en tu corazón. No puedes, es imposible seguir igual. Es imposible. Tiene que haber un cambio. Algo ocurre, algo cambia en nuestra vida. Y si no es así, deberíamos preguntarnos por qué no es así. ¿Por qué no es así? ¿Por qué no me incomoda cuando yo no participo de las disciplinas cristianas? ¿Por qué no me incomoda? ¿Por qué no me da lo mismo orar que no orar? ¿Por qué me da lo mismo leer la Biblia que no leerla? ¿Por qué me da lo mismo ir a la iglesia que no ir a la iglesia? ¿Por qué yo puedo retener todavía odios y rencores? No, yo soy yo ante la Escritura. ¿Cómo mi carácter es el mismo? Y ciertamente, porque Dios así lo ha querido, no es algo de la noche a la mañana, pero un discípulo hay una transformación que va ahí cambiando. En el diccionario, bueno, más bien en el comentario de Wayne Parton y Bill Reeves, comentario bíblico del Nuevo Testamento, hablando sobre esto, dice, los santos, refiriéndose a los cristianos, tienen que aprender a decir no a todos los deseos carnales. El negarse a sí mismo significa el rechazo de la vida pasada, de aquella vida
lo que Pablo llama el viejo hombre. Eso es lo que significa despojarse del viejo hombre. Y es lo que tiene que pasar en todos aquellos que verdaderamente son discípulos de Jesús. Romanos 13:14 dice, mira, lean conmigo la escritura, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vístanse cada día. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hablando de los discípulos. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primero le dice, mira, ustedes son extranjeros y peregrinos. Este no es nuestro hogar. Nosotros estamos aquí de pasada. Nuestra casa está en el cielo. Por lo tanto, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. En Romanos 6:6, y me encanta aquí cómo lo expresa la Escritura, mira lo que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que pasa en el que ha nacido de nuevo, en el que es un hijo de Dios, en el que es un discípulo. La Biblia dice que ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. O sea, el pecado no tiene el control sobre los que son hijos de Dios. No lo tiene. Y si el pecado tiene el control sobre tu vida, pregúntate qué está pasando. Vuelvo y repito, no es que estemos en la lucha, porque podemos estar en la lucha. Lo que estamos hablando más bien es que una indiferencia hacia el pecado y hacia nuestras luchas. Hay una diferencia con eso. Me gustó mucho lo que dijo Christy Gambrell. Y en un artículo en Coalición por el Evangelio, de Gospel Coalition, que es un lugar que pueden accesar y muy buenos, ¿verdad? Buenos artículos, en términos generales, ¿verdad? Sana doctrina. Y ella dice lo siguiente, el negarse a uno mismo en el Nuevo Testamento es la disociación intencional de una relación con una persona en particular. Así, otra traducción podría ser, hablando de negación, repudiar o renunciar. Por ejemplo, mira el ejemplo que ella da, dice, este es el verbo utilizado cuando Pedro niega a Jesús. Pedro niega que conoce a Jesús o que tiene alguna relación con él. Por lo tanto, negarse es el repudio intencional hacia uno mismo. Es el alejamiento de la relación con uno mismo como algo primordial. Eso es el negarse. No yo, no mis deseos, no mis intenciones, sino Jesús. Lo que Jesús está haciendo aquí es una declaración sobre nosotros. O sea, ¿a quién le vamos a dar lealtad, total lealtad en nuestra vida? ¿A Dios o a nosotros? Por definición lo que dice ahí, yo voy a crucificar el yo por la gracia de Dios. Y le vamos a dar la lealtad a Dios y no a mí. Yo quiero hacer esto. No, pero ¿qué tú quieres, Señor? Ah, no, yo lo debo responder de esta manera. No, pero ¿qué tú quieres, Señor? No, pero yo no quiero hacer eso que me dicen. O que me dice la iglesia o la palabra. Dice. ¿Qué dice el Señor? ¿A quién tú le vas a dar lealtad? Si eres un discípulo, no puedes tener lealtad contigo. La lealtad tiene que ser con Dios. No, yo voy a la iglesia, pero tú sabes, pues, no tan fanático, ¿de verdad? ¿De verdad tú puedes entregar una parte de tu vida y retener otra? Bíblicamente hablando, tú sabes que eso es imposible. Eso te lo crees tú nada más. Pero la pregunta es qué va a pasar cuando tú tengas que enfrentar el juicio y la eternidad. Porque eso no pasa el filtro de la palabra. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el versículo 9 y 10 de ese mismo capítulo, más adelante, el apóstol Pablo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Verdad? Gloria a Dios. Esa es la obra posicional de Dios sobre nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y en el versículo 12 seguimos leyendo: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. La implicación es, o sea, si tú vives para la carne, simplemente, pues mira, vas a morir. O sea, ¿cuál es la implicación? No eres cristiano. Porque un cristiano es un discípulo, y un discípulo no puede vivir de esa manera. No puede. Esa es la implicación de negarse a uno mismo. La otra implicación de tomar su cruz cada día, porque aquí la gente se confunde con esta expresión. Aquí en Puerto Rico, tomar la cruz, a veces dice la cruz que Dios me dio. ¿Y cuál es esa? ¿Cuál es la cruz que Dios me dio? ¿Ah? ¿Cuál es la cruz que Dios te dio? Según Boricua 101. ¿Cuál es? Hay algunos hermanos señalando a la esposa. Esa es la cruz. Y algunos dicen, mira, lo cambiaron de un trabajo, estaba cerquita de su casa y lo mandaron a 2 horas de su casa. Esa es la cruz que me toca. No tiene nada que ver. Toma tu cruz cada día y sígame. No tiene nada que ver el sufrimiento que nosotros tenemos que vivir. A eso no se refiere la cruz. Escucha esto: la crucifixión se reservaba particularmente para los delincuentes. Y aquellos delincuentes que se habían rebelado contra la autoridad de Roma, del gobierno del Imperio Romano, y tenían que enfrentar la crucifixión. Tomar la cruz se refería a esa práctica de obligar a ese condenado a llevar el madero de la cruz hasta el lugar de su ejecución. Esto lo que mostraba es que, aunque se había rebelado contra la autoridad, el condenado estaba ahora tan derrotado que su último acto en vida sería llevar el mismo instrumento de su fin al lugar de su muerte. Era una muerte por sumisión total y absoluta. Por tanto, el llamado que nos hace la palabra de llevar nosotros esa cruz, ¿verdad?, como parte de seguir a Jesús, es un llamado a estar sometido completamente a Cristo. Como el criminal estaba condenado a la muerte, así mismo llevamos ese yo, ese hombre carnal, hasta el lugar de la muerte, en el Calvario. Y llevamos simbólicamente esa cruz en nosotros, donde nosotros vamos crucificando, ¿verdad?, todo nuestro ser, donde vamos a morir. Como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Y ya no vivo yo. Así que Jesucristo nos llama a negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz. Lo que Él está reclamando es su autoridad como Señor sobre nuestra vida, porque Él nos compró, dice la palabra. La realidad es que nosotros no somos nuestros dueños. Le debemos lealtad completa al Señor. Ahora, hay un problema: tenemos amores. Y eso es parte de lo que el Señor, si somos discípulos, vamos a ir entregando y cambiando. No es automáticamente, dice la palabra, nos los muestra, pero es un proceso. Tienen que haber esos cambios. Y si esos cambios no ocurren, ¿eres tú cristiano o eres tú matetes? Mira esos amores que el Señor nos dice, o sea, no pueden competir con Dios. La familia y los seres queridos. Vamos a leer en Mateo 10, 34 al 39, y le pido que lean conmigo para que no se pierdan, ¿ok? Jesucristo hablando: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión, mira lo que dice el Señor, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí,
no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo estás tú en esta primera prueba? ¿Cómo estoy yo? ¿Tenemos a alguien por encima del Señor? ¿De su reino? Dice, si tú amas a alguien más que a mí, no eres digno de mí. Si tú no tomas tu cruz y lo que implica, no eres digno de mí. Y dice ahí que va a haber una lucha. Y eso pasa con frecuencia. Cuando venimos al Señor, ¿cuántas veces los primeros que ponen escollos y es una guerra, son los mismos que conocemos, los mismos de la familia, los mismos de la casa? ¿Cuántos han experimentado eso aquí? Pero ¿por qué tú vas para allá? ¿Y qué tú estás haciendo? Y padres que no quieren que los hijos vengan al Señor. Y esposos que no quieren. No. Y es una guerra. Tú estabas mejor. ¿A cuántos de los que están aquí le dijeron, antes tú eras mejor que ahora que eres cristiano? Porque antes tú te ibas a ver con nosotros y nos íbamos para el río. Y ahora tú no vas. Y estás en la iglesia. ¿Y qué tú vas a hacer? Y no es que no amemos a la gente. En otro versículo también, en Juan 13:35, Jesucristo dijo, escucha bien, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Así que esos problemas, esa disensión, no es de nosotros para allá, es de allá para acá, pero nosotros no podemos responder igual. Porque una evidencia de que somos discípulos es que los amamos. Otro amor, los bienes y las comodidades de este mundo. En el mismo Lucas capítulo 9, que es que estamos leyendo el verso base, un poquito más adelante, en los versículos 57 al 62, mira lo que dice y lean conmigo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, hablando de a Jesucristo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo a Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y yo quiero aclarar algo aquí, porque podrían pensar, ¿verdad? Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y uno podría pensar, wow, qué duro es el Señor. Qué insensibilidad. Pero cuando Él dice, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre, no es que el papá se vea muerto y que van a celebrar un funeral. La implicación es, déjame cuidar a mi papá hasta que muera, y entonces yo te sirvo. Pues Cristo le dice así, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos claudican en eso? ¿Cuántos claudican en eso? En los bienes y las comodidades. Jesucristo habló siempre claro, ¿verdad? Considera el costo. Él nunca rebajó las demandas, nunca. Ese evangelio que rebaja las demandas del Señor, ese no es el evangelio de la palabra de Dios. Ese evangelio de ven acá y cuentan como alguien que ha recibido a Cristo. Vengan acá los que tienen problemas, que Cristo te va a resolver todos tus problemas. Ven acá, porque bendito, el Señor quiere ayudarte con todo. O sea, reducen a nuestro Señor Jesucristo a como si fuera un genio ahí para que te complazca, porque el centro del evangelio eres tú. No, eso no es el evangelio de Cristo. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el Dios todopoderoso y creador del cielo y de la tierra. Nosotros no. Nosotros necesitamos su gracia, necesitamos su perdón. Él es el centro. Él no rebajó sus demandas. En Lucas 14, 25 al 33, en unos capítulos más adelante, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Jesucristo también hablando, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cuando ahí dice que aborrece,
Tenemos que explicar también que no está hablando de la implicación de odiar, que esto no, porque la Biblia dice que no podemos hacer eso. ¿Cuál es entonces la implicación? La implicación es que lo que se supone es que cuando nosotros comparamos el amor que nosotros tenemos que tener hacia Dios versus el amor con los demás, eso parece que le aborrecemos, en esa diferencia. Dice, si no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Tan claro como eso? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, y entonces empieza a hablar del costo, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Habló claro el Señor, no rebajó, este es el costo. El que no esté dispuesto a renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El amor al dinero y a los bienes materiales. En Marcos 10, del 17 en adelante, mira lo que dice la Escritura. Porque es importante, estamos viendo esos amores nuestros, esas luchas. Las cosas que regularmente nosotros tenemos como nuestros preciados tesoros. Y Jesucristo está hablando de ellas, y es que somos discípulos de Él. En Marcos 10, 17 en adelante dice, al salir él para seguir su camino, vino a uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Imagínense este que viene y se arrodilla delante del Señor. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este se creía que era bueno. Entonces Jesús mirándolo le llamó, me encanta esa expresión, y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque el problema no son las riquezas, el problema son las riquezas. Dios enriqueció. ¿Cuál es el problema? El amor a las riquezas. El problema es tú ver la necesidad de tu prójimo, del mundo, y no te importa. Y bajo estas condiciones de Jesús, está diciendo que no es su discípulo. Una persona que vive así. Y hemos estado hablando en términos negativos, pero en términos positivos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con un discípulo? Y Juan 15, vamos a ver lo que dice Jesucristo también. En uno de los grandes, ¿verdad? Yo soy de nuestro Señor Jesucristo, en el último yo soy. Él dijo, yo soy, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. O sea, la vid es la planta de uva. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano son las ramas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y mira la gracia de Dios, ¿verdad? Y la posición del Señor obrando en nosotros. Dice, versículo 3, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece pegado a la mata de uva, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, miren esto, el que en mí no permanece será echado fuera como racimo, ¿verdad? Como rama, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. La consecuencia de los que no dan fruto, con la implicación de que no son de Dios. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y este es el versículo clave para nosotros en el tema de hoy. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ustedes son mis discípulos, y si son mis discípulos, llevarán mucho fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y el Señor lo lleva a términos prácticos. ¿Cómo permanecemos en el amor? Guardando sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, decía Jesús. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y me encanta cómo termina en ese versículo 11. Porque también podría ser un mensaje así. Tú quieres vivir en gozo. Tú quieres tener el gozo completo del Señor. Tú quieres que el gozo del Señor sea cumplido en tu vida. Tienes que vivir de esta manera. Eso es lo que está diciendo. Para que vivan de esa manera. Uno de los títulos que nosotros vemos una y otra vez en las cartas del Nuevo Testamento, cuando se están, ¿verdad?, en ese saludo inicial en las cartas, es que se refiere a Jesucristo como Señor y Salvador. Nunca se pueden separar una cosa de la otra. Jesucristo como Salvador y Jesucristo como Señor. No se separan. Y esa palabra Señor, en el original que fue escrito en el Nuevo Testamento, es la palabra Kurios. Y es importante entender eso porque ahí cuando el Señor habla del Señor Jesucristo no está hablando de Mister. Mira, el señor Pérez, el señor Rivera. No. No es esa la palabra. La palabra es Kurios. Y cuando uno busca en el diccionario bíblico, la implicación es aquel a quien pertenece una persona o cosa. Él es el dueño, Él es el maestro, Él es quien decide. Él es el Señor, Lord en inglés. Esa es la palabra Kurios. Quien posee y quien dispone como quiera. Él es el amo. Así que cada vez que la Biblia habla de Jesucristo, dice nuestro Señor y Salvador. No te está diciendo, no podemos tener al Salvador solo. No, Él es mi Salvador, pero Él no es el que me manda. Él no es el que dirige mi vida. No, yo entregué mi vida a Cristo, el Señor me salvó, pero yo hago lo que me da la gana. Eso no existe. No existe. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Jesucristo entendía muy bien lo que implicaba cargar con su cruz. Cuando Jesucristo era pequeño, hubo una revuelta en un pueblo en contra del Imperio Romano. Y eso ocurrió allá en Séforis, dice, a unos 6 kilómetros de Nazaret. La venganza de Roma fue terrible. ¿Tú sabes qué hizo? Aniquiló a toda esa ciudad. Los mató a todos. Por rebelarse en contra de la autoridad del gobierno en Roma. Eso es historia. Y no solamente mataron a todo el mundo, sino que tomaron a 2,000 personas, las levantaron en unos postes, las crucificaron en esos postes. 2,000 personas a las orillas de la calle. Jesucristo tenía 11 años cuando eso pasó. Jesucristo vio eso. Así que Él entendía muy bien la implicación de la cruz, del precio, del costo. Claro, como terminaba allí en Juan 15, que es uno de los textos también cuando hablamos de discipulado. Cuando nosotros vivimos así, vivimos en gozo. En un gozo que viene de Dios que no se puede entender. No piensen que es, la cruz, que terrible. Bueno, es terrible sí. Matan a los cristianos por ser cristianos. Botan a los cristianos de los trabajos por ser cristianos. Miran raro a los cristianos por ser cristianos. En la universidad los profesores se mofan de los cristianos porque son cristianos.
Pero cuando uno experimenta la vida del Señor y lo que es ser un discípulo del Señor, por la gracia de Dios, porque la gloria es para Él, no importa. Que me quiten todo, pero no a Cristo. Y están dispuestos a morir. Yo te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús aunque signifique que perder algunos de tus amigos más cercanos? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús aunque implique que tu familia te rechace o te ignore, no quiera saber de ti? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús aunque conlleve la pérdida de tu reputación? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús aunque suponga que perder tu trabajo? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús aunque pueda significar perder tu vida, como nosotros sabemos que pasa? Cristiano o matetes, les pregunto, ¿hay diferencia? No hay diferencia. No hay diferencia. Si eres cristiano, eres un discípulo. Si no eres un discípulo, no eres cristiano. Eso lo dice la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por este día y te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, ¿verdad?, que tus propósitos en este día sean cumplidos. Tú conoces cada vida, cada corazón. Te damos gracias por tu palabra también, Señor. Palabra que nos confronta también a nosotros, Padre. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Entendemos el llamado, el costo para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Mira, Dios es un Dios bueno. Hay un costo alto aquí, pero esto no ha cambiado, que el Dios al que le servimos es un Dios que nos ama, que entregó su vida por nosotros, que sabiendo lo que le esperaba en la cruz murió por nosotros, para que fuésemos salvos. Un Dios que le importa al que sufre, al que está solo, al que está enfermo. Así es el Señor. Ese es el corazón de Dios de misericordia. Pero es Dios también. Y en el reino de Dios no hay parte para nada con el pecado. No hay parte. No hay parte. Me gozaba escuchando el testimonio de una vida. Cristo llegó a su corazón. Convivía con una persona. Pero cuando Cristo llega a su vida, dice, yo no puedo seguir haciendo esto. Yo no puedo seguir fornicando. Y su pareja se fue. Y no me lo decía como que, ¿tú sabes cómo me lo decía? Como se supone que lo digamos, en victoria. Porque estaba agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo. Qué tremendo. Así que yo pregunto, se ha predicado la palabra para la iglesia, pero es posible que tú estés aquí y nunca le hayas entregado tu vida al Señor. Yo sé que el mensaje es súper fuerte, pero así es el Evangelio. El Señor nunca bajó las demandas para engañar a nadie. Todo lo que leímos fueron palabras de Él, que salieron de su boca. No obstante, qué maravilloso, ¿verdad?, lo que ocurrió con esos 11 apóstoles. Que mira cómo creció el Evangelio. Discípulos del Señor, hasta dónde ha llegado. Sabiendo el costo que había que pagar. Pero no hay nada mejor. Así que yo pregunto si aquí, por la gracia de Dios, hay alguna persona que haya entendido ese amor de Dios, que haya entendido por la gracia del Espíritu Santo su pecado, la magnitud de su pecado, pero que a la misma vez pueda entender que hay gracia, que hay un camino abierto en Cristo Jesús para que todos aquellos que se arrepienten, no importa el pecado que haya cometido, que se arrepienten y vienen a Él diciendo, Señor, aquí estoy, rindo mi vida, ayúdame, Señor. Dice la palabra que reciben el perdón de todos sus pecados, dice la palabra.
Así que pregunto si habrá alguien que en este día le dice: Señor, perdóname. Que el Espíritu Santo lo está llamando, que sabe, conoce sus caminos. La palabra le ha revelado su camino de maldad. Terrible. Y a lo mejor puede ser que lleves años viniendo a la iglesia y esté pasando lo que dice aquí, no, realmente no eres un discípulo. Y hoy su palabra, el Espíritu Santo te ha mostrado y tú dices: Señor, perdóname, perdóname, me arrepiento de mis pecados, ayúdame. Alguna persona que se alejó de los caminos del Señor y hoy viene a casa también arrepentido. Era hijo, era hija de Dios, pero se alejó. Y qué tremendo momento, ¿verdad?, para reconciliar también su vida con el Señor. Habrá alguien que tome esa decisión. Si no hay nadie que se levante, les invito: Dios te bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Pueden bajar su mano. Cuando alguien levanta la mano, pues me detengo, porque no sé si el Espíritu Santo, ¿verdad?, está obrando, así que me detengo y pregunto si hay alguien más que entonces está luchando ahí. Y Dios lo está llamando y conoce sus pecados y conoce su vida. Mira, no importa lo que tú hayas cometido, el perdón de Dios es absoluto. Dios te bendiga. Qué bueno que has regresado a casa. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Dios te ama. No importa cuánto uno se haya alejado del Señor siendo hijo de Dios, el Señor nunca se aleja de nosotros. Nos encantaría mucho, ¿verdad?, poder orar por las vidas que levantaron su mano. Queremos orar por ustedes. ¿Cuánto dan gracias al Señor por estas vidas? Así que si pueden venir hasta acá, queremos orar por ustedes. Pero sobre todo, ¿verdad?, el Señor sigue haciendo su obra maravillosa. Extiendan sus manos hacia aquí, vamos a orar por ellos. Padre, gracias por estas vidas. Gracias porque ellos están reconciliando sus vidas contigo, Señor. Y lo que vemos en tu palabra, Padre, no es como que preguntar qué pasó, qué hiciste, dónde. No, lo que vemos es tú recibiéndole, Señor, con amor, abrazándolo, Señor. Tú conoces sus luchas, sus pruebas. Yo te pido que les ayudes, Señor, que los bendiga. Y en la medida que nosotros como iglesia podamos, Señor, también. No somos perfectos, y lo es, pero tú sí, Señor, tú no le fallas a nadie. Te pido, Padre amado, que los bendigas y que los guardes. Que esta decisión que toman hoy, Señor, que prospere para tu gloria y para tu honra. Gracias por estas vidas. Reprendemos al enemigo, Señor, que de alguna manera quiera robar lo que has sembrado, Señor. Guárdalos y protégelos. En el nombre de Jesús. Amén, amén.